A ver, que sí. Vale. En un principio íbamos a hacer la jornada en el salón de plenos, luego lo íbamos a hacer en la biblioteca porque nos parecía más apropiado y porque ayer hubo una presentación de libro y al final hemos terminado aquí en el Aula Naturaleza, que es un nuevo espacio que hemos creado aquí en Talamanca, en donde queremos un poco decir lo que hay en Talamanca antes de salir al pueblo, ¿no? Es una representación de todo lo que tenemos en el pueblo. Muchísimas gracias por venir. Voy a dar el paso a Juanma, que es nuestro alcalde. Bueno, está Jorge, que es el alcalde de Cobeña, Juanma, que es el alcalde de Talamanca, Marisa, que está por ahí atrás, teniente alcalde de Talamanca, Julio Ortiz, que es de la Asociación de Estudios Históricos de Cobeña, Rafael, que es el que realmente ha montado estas jornadas, Emilio Guerra, que es la persona que está estudiando y que más sabe sobre San Isidro, y bueno, y entre todos, bueno, y yo que soy Carlos Roldán, que soy el concejal de Medio Ambiente, Patrimonio y Turismo. Entre todos esperemos que sean unas jornadas bastante didácticas y que nos pasemos mejor. Me pasamos muy bien. Se lo paso el Juanma, que va a ser el que inaugura esta jornada. Muchas gracias, Carlos. Nada, buenos días a todos. Pues que me comentó Carlos la jornada que se iba a hacer hoy y bueno, y quería que estuviera para darlos la bienvenida y para presentarlas. Y antes de pasar a presentar la agenda del día de hoy, sí que me gustaría pues agradecer la presencia de Jorge, alcalde de Cobeña, como bien ha dicho Carlos, a todos vosotros por asistir y bueno, y poco más, deciros o contaros que en qué se basa hoy la jornada esta histórica de Talamanca, ¿vale? Que ahora va a hablar Rafael Delgado, que es la persona que está encargada de investigación de las tradiciones por aquí, por las sacras de Talamanca y los pleitos de San Isidro. Está investigando que San Isidro y Santa María Magdalena no solamente estuvieron de paso, sino que pasaron un buen tiempo por aquí, por Talamanca, ¿vale? Entonces ahora os contará. Después se va a hacer una presentación del redescubierto escudo histórico de Talamanca, a cargo de los investigadores Luis Juste y Emilio Guerra, ¿vale? Y después, si el tiempo lo permite, haremos una ruta histórico-cultural por los monumentos del pueblo. No sé si Jorge quiere añadir algo más o quiere hablar. No, poco más. Sí, que no. Nada. Pues nada, pues paso a los expertos. Bueno, pues buenos días a todos. Como ya os ha dicho tanto Carlos como el alcalde, efectivamente yo soy Julio Ortiz Ichisberg, soy el presidente de la Institución de Estudios Históricos de Cobeña, que colabora estrechamente con la Asociación de Derecho de la Cultura, por tanto con Rafael Delgado, y bueno, pues tengo el honor o el gusto de hacer la presentación de dicha Institución de Estudios Históricos de Cobeña aquí en el municipio de Talamanca. Simplemente deciros que ya hemos participado en Radio Talamanca en alguna entrevista que a través de Carlos, su director, y de Rafael se han llevado a cabo en un programa que se está haciendo sobre historias del Jarama. Y también, bueno, pues deciros que colaboramos estrechamente no solamente en la investigación de la historia de Cobeña, sino en la investigación de la historia de los pueblos del entorno de Cobeña, como son Daganzo, Ajalbir, Algete y, por supuesto, también Fuentesaz, Valdetorres e incluso, por supuesto, también Talamanca de Jarama. Simplemente agradeceros vuestra presencia y nada, ya simplemente doy paso a Rafael Delgado, que es la persona que va a hacer la exposición. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Un segundo, perdón. Es que en la ruta que vamos a hacer, ¿vale? Se me ha olvidado presentar pues quién nos va a acompañar en la ruta. Jolín, que estuvimos un día y pasamos una mañana muy agradable. Estuvimos con Pepi viendo la iglesia y la cartuja, y fueron los autores del reportaje que salió en la revista, en la gatera de la Viria, y que son José Manuel Castellanos Oñate y Julio Real González y el señor fotógrafo Mario Sánchez, ¿vale? Están los tres aquí, nos acompañarán en la ruta que hagamos por los monumentos. Simplemente era eso. Bueno, Rafael. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a todos los asistentes y a todas las entidades.
en primer lugar al Ayuntamiento de Talamanca de Jarama, también al alcalde de Cobeña y bueno, pues a todas las entidades culturales que participan, Institución de Estudios Históricos de Cobeña, la Gatera de la Villa, Luis Juste, que viene como investigador de Paracuellos, Emilio Guerra y bueno, pues el resto de amigos. Y como hemos empezado con un poquitín de retraso, yo creo que empezamos ya directamente con la charla. Vamos a hablar de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza y las tradiciones que le vinculan en esta zona a través de la familia de los Vargas. Entonces, bueno, pues empezamos. Situamos simplemente a San Isidro, bueno, pues para quien no lo tenga muy bien ubicado. La información más antigua que tenemos es el Códice de Juan Diácono de finales del siglo XIII, que es la primera obra escrita. Allí tenemos muy poca información, que está casado, que tiene un hijo y, bueno, pues hace referencia tan solo a 5 milagros. Desde el siglo XIII se va produciendo posteriormente mucha producción sobre San Isidro, se le pone apellido de Merlo y Quintana, se sitúa su vida entre el 1082 y el 1172, por lo tanto nació en el Madrid musulmán, él era mozárabe, los mozárabes eran los cristianos de ascendencia godo-romana que quedan bajo soberanía musulmana. Hay un personaje muy importante que aparece en el siglo XVI, que es Iván de Vargas, aparece ligado a San Isidro por escrito en el siglo XVI, que es Iván de Vargas, que es el que se supone era el patrono del labrador, el dueño de las tierras donde trabajaba Isidro, y es el vínculo que encontraremos por esta zona y especialmente en Talamanca y en la zona que conocéis como Raza. La corona impulsa, a petición de esta familia de los Vargas, impulsa la beatificación de San Isidro a mitad del siglo XVI, se beatifica en el 1619 y 3 años después se canoniza. Están próximos los cuartos centenarios tanto de la beatificación como de la canonización. De milagros célebres y milagros que encontramos referencia aquí también en Talamanca, pues el del molino y las palomas, le dio un grano cuando iba al molino, le dio grano a las palomas y llegó al molino con muy poco grano y sorprendentemente dio una producción milagrosa. Después bueyes conducidos por ángeles para permitirle a él dedicar su tiempo a rezar, y después los milagros de la fuente y del pozo, de la fuente que, bueno, pues para calmar la sed del patrono Iván de Vargas, pues abrió una fuente en el campo. También la encontramos situado este milagro aquí, y del pozo, que es el milagro que dice que, bueno, que salvó ya sea a su hijo, ya sea al hijo o a la hija de su patrono, de cuando cae en un pozo y hace subir las aguas, reza y por la intermediación pues suben las aguas. Cuestiones curiosas de San Isidro, se habla de su cuerpo incorrupto, realmente es un cuerpo momificado que tiene una altura aproximada de 1,90 m. 1,90 m en el siglo XIII, pues estamos hablando de un señor que tenía una envergadura importante. Ahora mismo él fue enterrado en su momento en el cementerio de la iglesia de San Andrés y actualmente está en la colegiata de San Isidro. Aquí hago referencia a las llaves del sepulcro. Las llaves del sepulcro de San Isidro fueron muy importantes durante mucho tiempo porque los reyes y los príncipes de España, cuando enfermaban, se hacían traer el cuerpo incorrupto o momificado de San Isidro pues para que tuviese una curación milagrosa. Y claro, quien tenía llaves del sepulcro de San Isidro tenía acceso directo a la corona, y eran las diferentes ramas de la familia Vargas, aduciendo este vínculo más o menos legendario, pues los que controlaban estas llaves. Y como sabéis, es el patrón de Madrid y de los agricultores. Y aquí pongo que es el santo de todos, porque bueno, yo creo que es un santo que al que es muy castizo le gusta porque es un santo muy español, a quien le gusta la naturaleza le gusta porque es un santo que está vinculado a los animales, está vinculado al campo, era una persona humilde, es un santo diferente de lo que suelen ser los santos medievales y que tiene punto de conexión pues con todos los gustos y sensibilidades. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? El santo de las personas normales, trabajadoras, humildes, del campo, San Isidro. Y junto a San Isidro vamos a encontrar a su mujer, Santa María de la Cabeza. En el Códice de Juan Diácono, que es el texto, como hemos dicho, más antiguo, solo se cuenta que San Isidro estaba casado, que tenía una mujer, que tenía un hijo, no se cuenta nada más. Y como pasa con San Isidro, de esta escasa información, después se va haciendo toda una... se va agrandando, y bueno, se le pone nombre, María Toribia,
es Lope de Vega el primero que la nombra en 1599. Se empieza a situar su nacimiento, unos en Uceda, otros en Caraquiz, otros en Talamanca. Talamanca es uno de los lugares que pueden decir que históricamente se ha considerado que pudo nacer aquí. Madrid, Buitrago o Cobeña. Al niño también en un determinado momento se le pone nombre y pasa a llamarse Illán o San Illán, y dice que pudo ser bautizado por Iván de Vargas. Y bueno, pues el milagro que vincula a Santa María de la Cabeza con esta zona sobre todo es el paso del jarama sobre su mantilla sin mojarse, que también vemos que es un milagro muy relacionado con la naturaleza y con el elemento del agua. Aquí vienen varias cuestiones, y ella tuvo mucha relación con esta zona, sobre todo por una ermita que está en el término municipal de Torrelaguna, pero lindando con Talamanca, al otro lado del jarama. Y bueno, y sus restos ahora mismo, después de dar muchas vueltas, descansan también en la colegiata de San Isidro junto a su marido. Y aquí, aquí lo que os decía, Talamanca puede decir que es uno de los lugares que históricamente, aunque quizás esta memoria últimamente estaba más olvidada, han reivindicado ser la cuna de Santa María de la Cabeza. Aquí vemos, hay muchas referencias, pero aquí vemos panorama de 1840, de los procesos formados por diferentes autoridades, etcétera. Hay testigos que la hacen natural de Madrid, de Uceda, de Caraquiz, de Torrelaguna, de Cobeña, de Buitrago y de Talamanca. Simplemente decir esta vinculación con Talamanca, esta posible vinculación con Talamanca. Y bueno, esto lo traigo, estos son argumentos que se dan en otra obra en 1629, diciendo que pudiera ser natural de Cobeña o de Uceda. La referencia que más nos vamos a encontrar es que era natural de Caraquiz, pero he querido dejar claro que hay referencia a todos estos lugares porque después en redes sociales la gente se enfada mucho. Después de la charla que dimos en Cobeña, gente realmente enfadada que decía que era de su pueblo y que cómo era posible que no lo hubiésemos dejado claro. Entonces pasamos. Y esta es la ermita de Torrelaguna, lindante con el término de Talamanca, que pues fundamenta la historia de Santa María de la Cabeza en esta zona. Es un grabado antiguo y veis que estaba en muy malas condiciones. Desgraciadamente, hoy en día está todavía en peores condiciones. Y aquí tenemos a Santa María de la Cabeza, que vemos que efectivamente pues es una persona humilde, trabajadora del campo. También es una santa distinta para ser medieval y que pues mucha gente se puede sentir identificado con ella. Y aquí vemos a la familia de San Isidro. La familia de San Isidro, el milagro del pozo, San Isidro, su mujer, y el niño, Illán o San Illán, no está reconocido por la iglesia, pero tiene culto local en algunos lugares, curiosamente de la provincia de Toledo. Y pues aquí lo vemos. Este cuadro está en el Museo del Prado. Y como hemos dicho, la vinculación de San Isidro, Santa María de la Cabeza por estos lugares tiene una correlación muy clara con una familia un tanto peculiar, los Vargas, que era una familia de origen mozárabe que ocupó puestos importantes por diferentes lugares del jarama, y vemos que hay una correlación. Es esta familia la que tiene las diferentes llaves del sepulcro de San Isidro, la que mantiene en contacto con la Casa Real durante siglos por esta cuestión, y son los que claramente ayudan a difundir y a organizar el culto de San Isidro. Y aquí vemos, en Madrid estaba ya muy estudiado que las antiguas propiedades de los Vargas, alrededor de ellas se habían generado muchas tradiciones, pero haciendo un análisis del jarama vemos también que hay una correlación entre los Vargas de la zona del Lozoya y tradiciones de San Isidro de Santa María de la Cabeza, los Vargas de la zona de Torrelaguna y Talamanca con tradiciones que se generan, y también en la zona de Cobeña vemos también una correlación. El único lugar donde no se cumple es en la zona de Arganda del Rey y Velilla, que también hay Vargas, pero son ramas menos principales y muchas veces son segundas residencias de Vargas de Madrid. Y aquí vemos, aquí ya vemos lo que sí que estaba claro. Estos puntos que veis son puntos de antiguas propiedades de los Vargas, o que ellos se apropiaron la historia de aquellos lugares y que están vinculados con historias de San Isidro. No voy a explicar uno a uno, pero Biblioteca de Iván de Vargas, se supone que allí salvó al hijo de Iván de Vargas. La calle Pretil de Santisteban eran unas cuadras de un Vargas en las que se dice que allí estuvo empleado San Isidro, y así podríamos seguir con todo. El origen de esta familia es un origen mozárabe.
toledano. Aquí vemos una genealogía del Inca Garcilaso de la Vega, que era descendiente de los Vargas, y bueno, dice que ellos venían de los godos toledanos, que ayudan a Alfonso VI en la reconquista de Toledo. Y bueno, aquí hay unos personajes medievales. Esta familia tuvo mucho papel en Andalucía. García Pérez de Vargas participó en la reconquista de Sevilla y Diego Pérez de Vargas pues estuvo en Jerez. Y la vinculación de esta familia madrileña mozárabe, que está radicada principalmente sus orígenes en Madrid y en Toledo, con San Isidro, es a través de un personaje que se hace legendario, un personaje que yo estoy seguro que existió, pero que se le da tinte de leyenda, que es Iván de Vargas. Se supone que Alfonso VI, cuando entra en Madrid entre 1083 y 1086, está asistido por 1 o 3 personajes de los Vargas. Uno se queda aquí y entonces, les dan una serie de tierras para, en compensación por haber participado en la toma de Madrid. Y bueno, se supone que uno de los 3 hermanos, un descendiente suyo, es en estas tierras que le da Alfonso VI, pues es donde tiene empleado a San Isidro. Esto históricamente es algo que no se puede contrastar. Lo que sí que es cierto es que a mí me parece, después de haber leído mucho, que hubo un personaje histórico llamado Iván de Vargas que en un determinado momento tuvo muchas propiedades y muchos privilegios en Madrid, y que es el patriarca último de gran parte de la nobleza originaria de Madrid. Y bueno, aquí tenemos una idealización de Iván de Vargas con San Isidro, y bueno, pues tenemos los diferentes milagros. Aquí tenemos el milagro de la fuente, cuando pues Iván de Vargas tenía sed y bueno, hizo brotar. Ahí tenemos los ángeles con los bueyes. Ahí tenemos a Santa María de la Cabeza pasando el jarama. Debería ser el jarama, no es el jarama, es el Manzanares. Y ahí tenéis lo que ahora es el Palacio Real. Pero bueno, lo ponen ahí precisamente para que pueda salir el parecer. Y aquí tenéis las palomas comiendo el grano. Esto debería estar situado en Talamanca. Lo sitúan en la Ribera del Manzanares, pero debería estar situado en Talamanca. Bueno, Talamanca, Torrelaguna. Y si vamos a la siguiente diapositiva, nos encontramos una imagen del siglo XVII situada en término municipal de Talamanca. Esto que veis aquí es la ermita de Torrelaguna. Caraquiz está por allí, y esto es donde está actualmente la Granja Escuela. Los que sois de Talamanca sabéis, pues aquí tenéis aparte hay una cosa curiosa, no sé si os habéis dado cuenta, que el que lleva el caballo en las dos imágenes, que seguramente no tendrá nada que ver, es de color. O sea, se ve que era un recurso que tenían en el siglo XVII para dar como más, no sé, algún efecto a la composición. Bueno, pues a Iván de Vargas no le podemos situar históricamente, pero sí que podemos situar el origen de los Vargas en la zona del Jarama, en Cobeña, en el 1368-1370. Hubo un Hernán Sánchez de Vargas, era pues de esta familia, era la cabeza de esta familia, y tenía el señorío de Cobeña. Pierde el señorío de Cobeña porque en una guerra civil entre un rey, Pedro I, y el cruel, y el pretendiente, pues se pone del lado del rey legítimo, pero pierde la guerra civil y él pierde el señorío. Y aquí entran otra familia que había apoyado al nuevo rey, a Enrique el Fratricida, que son los Mendoza, que por eso os suena que en Daganzo y en Cobeña y muchos sitios pues fue una familia importante, viene de aquí. Entonces, bueno, pues de esto ya lo hemos tratado. Podemos seguir. Aquí se supone que, bueno, que hay una intercesión, que se le salva la vida a Hernán Sánchez de Vargas por una intercesión de Nuestra Señora de Atocha. Y bueno, esto es interesante porque San Isidro y Nuestra Señora de Atocha son devociones madrileñas muy acendradas, y vemos que aquí ya en el siglo XIV pues ya tenían cierto vínculo. Bueno, esto es parte de la guerra civil, cuando una leyenda que el rey entrante entra en Madrid guiado por el farol de una hilandera. Pasamos.
Esto es otra representación de Hernán Sánchez de Vargas. Pasamos, si es posible. Esta es la capitulación por la que a los Vargas se le quita el señorío de Cobeña y se traslada a los Mendoza en 1370. Y bueno, pues este es Pedro González Mendoza, que pasa a ser la persona fuerte por esta zona. Y este es otro documento que encontré en el Archivo Histórico Nacional que habla de los Vargas como señores de Cobeña. Incluso es posible que ya para esta época, del siglo XIV, también tuviesen presencia en Talamanca. Bueno, cuestiones interesantes. Estos Vargas de Cobeña siguen presentes en la zona, no en Cobeña, por razones que José Julio conoce bien, pero que no viene al caso de explicar, pero siguen presentes en Aljalbir y los dos Daganzos, el de arriba, el que conocéis, y el de abajo, que ya está desaparecido, y vemos cómo esta rama durante siglos reproduce en los lugares donde están presentes, van a aparecer pues tradiciones ligadas al santo matrimonio. Pasamos. Y bueno, aquí veis que efectivamente estos Vargas pues aparecen como alcaides del castillo de Paracuellos y aparece la tradición de que el santo matrimonio rezaba en una ermita de Nuestra Señora del Castillo que estaba justo donde estaba el castillo. Vemos que aparece como tradición que Santa María de la Cabeza nació en Cobeña y ellos tuvieron el señorío de Cobeña, y bueno, pues así esto se va repitiendo. Y hay una rama de esta familia que se va a la zona de Lozoya en el 1506 y también desempeñan cargos en esa zona, y también vemos una correlación casi perfecta de dónde están estos situados en la zona de Lozoya y donde se desarrollan tradiciones que vinculan a Nuestra Señora a Santa María de la Cabeza y a San Isidro en la zona. Aquí ha pasado. Aquí ha fallado. No ha pasado. No pasa. Bueno, son las cosas del directo. Vamos, bueno, mientras se repone. Vamos, básicamente esta situación del lugar la estamos trazando para después comprender por qué aquí en Talamanca también vemos que se van a desarrollar tradiciones de San Isidro, Santa María de la Cabeza, porque hay una presencia territorial muy clara de esta familia aquí, incluso con la peculiaridad de que tiene una finca concreta que sabemos dónde estaba, que es la actual Granja Escuela, y ahí pues vamos a... Esta es la presentación de Emilio. Esta es la de Emilio, ¿vale? Y esta es la tuya. No, la otra, la que sale aquí, esa de ahí. Vale. Y le damos a visión. Vamos ahí, y estábamos... Bueno, aquí, y bueno, ya llegamos a los Vargas en esta zona. Ya llegamos a los Vargas de esta zona. La peculiaridad de los Vargas de esta zona es que no son esta rama de Cobeña que se quedan por Aljalbir, sino que son la rama principal de los Vargas de Madrid. Y entonces nos aparecen en esta zona a mitad del siglo XVI, porque Lorenzo de Vargas y Luján se casó con María de Salinas y Guevara, que tenía el Palacio de Salinas en Torrelaguna, lo que actualmente es el cuartel creo que es el cuartel de la Guardia Civil. Los que seáis vecinos de aquí sabéis, pues allí se domicilia esta familia. Ellos tuvieron un hijo, Francisco de Vargas y Salinas, que se vuelve a casar con una natural de Torrelaguna. Y este ya aparece en el proceso de beatificación de Santa María de la Cabeza en 1615 como testigo. O sea que si en las otras ramas lo podemos concluir que estuvieron presentes en toda esta cuestión, estos Vargas de Torrelaguna sí que sabemos que participaron directamente en el proceso de beatificación, dando sus argumentos y tal. Y veremos que anteriormente, a finales del siglo XVI, el Concejo de Madrid había enviado gente que habían recorrido las tierras de Torrelaguna, de Talamanca, etcétera. ¿Por qué? Porque estaban estos Vargas queriendo vincular o queriendo
revalidar las tradiciones de San Isidro y Santa María de la Cabeza con sus tierras concretas que estaban en esta zona. Entonces, pasamos. Bueno, esta es una figura clave, Diego de Vargas Zapata de Luján, que bueno, fue un gobernante y conquistador español en el norte de América, y hay una cosa muy curiosa, porque él, que tenía importantes intereses patrimoniales, pues desde América envía mucha correspondencia a la península, y ahí podemos ver dónde tenía tierras. Tenía tierras en el Molar, en el Vellón, en Talamanca, en Valdepiélagos, en la zona de la Granja Escuela, en Caraquiz, en Torremocha y en Torrelaguna. Y vemos que va a haber una correlación casi perfecta entre las tierras que tienen los Vargas en esta época, que estamos hablando del siglo XVII, y las tradiciones. Pues tenemos la tradición de que estuvieron viviendo en la Granja Escuela, de que iban a Torrelaguna a rezar, de que Santa María de la Cabeza pudo nacer en Talamanca o en Uceda o en Torrelaguna, y después vemos que muchos de estos pueblos en el siglo XVII y siglo XVIII nos encontramos que había cofradías que todos los años hacían peregrinación a Santa María de la Cabeza. No es difícil pensar que esta familia, que eran los potentados de aquí, pues tenían, y que les interesaba pues toda la cuestión de San Isidro, estaban detrás de estas, por lo menos de la logística de estas tradiciones. Si pasamos, y aquí vemos que el centro de todo va a ser la ermita de Torrelaguna, que bueno, que Emilio Guerra, yo no voy a hablar mucho porque Emilio Guerra realmente es quien sabe de esto. Entonces pasamos y ya volvemos a ver el mapa que vimos en su momento, y ya nos explicamos por qué hay una correlación entre los cargos y las tierras que tienen las diferentes ramas de esta familia y las tradiciones de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Bueno, y como os dije, de toda esta zona, Talamanca seguramente sea la más interesante. ¿Por qué? Porque aquí no situamos a San Isidro y a su familia en un pueblo que quizá nacieron en un sitio o en otro, sino que les ponemos, geográficamente les ponemos perfectamente. Cuentan que la tradición que estuvieron viviendo en lo que actualmente es la Granja Escuela, y bueno, que estaban lindando con la Peñarraza, que conocéis, la ermita está por ahí, Caraquiz está aquí, y en toda esta zona es donde se supone que vivían y trabajaban el Santo Matrimonio. Aquí tengo una foto de lo que es actualmente la Granja Escuela. Supongo que en tiempo de San Isidro no estaba en esta estructura de la Polinesia, sino que sería algo diferente, pero bueno, y también vemos que en Talamanca hay un molino de San Isidro. O sea, quiero decir que es el sitio donde mejor se concretan las tradiciones de San Isidro de Santa María de la Cabeza, pues es el término municipal de Talamanca, y también, bueno, pues lo que están alrededor, Uceda y Torrelaguna. Sí. Bueno, ¿y cómo sabemos también situar esta cuestión? Porque en 1752 hubo un hagiógrafo de Santa María de la Cabeza que leyó título de deslinde y nos lo cuenta. Dice: distante a media legua de Talamanca, en el camino a Caraquiz, Talamanca, Caraquiz, formaría un semicírculo lindando a oeste y norte con el río Jarama, y a levante con el canal Val de la Coja. Aquí tenéis Val de la Coja, el cual en una peña al norte dividía las jurisdicciones de Talamanca y Uceda. Entonces, aquí la división. Y bueno, y aquí te sitúan incluso la casa, incluso se sitúan a 50 pasos de la roca los cimientos de la antigua casa del Santo Matrimonio, en un pequeño cerro cercano a la Peña Raz o Oriaz. La Peña Raz está por aquí. Y con eso también al arroyo de San Isidro. Nosotros creemos que el arroyo de San Isidro es parte de lo que hoy se conoce como el arroyo de San Benito, que es este de aquí, o a lo mejor sería algún arroyo por arriba. Y Val de la Coja, aquí lo tenemos, el cual bajaría por el Val de la Salud,
el Val de la Salud lo tenemos aquí. Esto es topografía moderna y vemos que en el 1700 se llamaba de la misma manera. Desde una fuente abierta por el Labrador, muy cercano todo ello al núcleo urbano de Talamanca. No lo pone, pero es Talamanca. Aquí vemos que nos aparece el milagro de la fuente. Recordamos que la fuente es que Iván de Vargas, un día de calor de verano, tenía sed y se abre la fuente. Sí. Bueno, y aquí vemos la representación que ya vimos y ya podemos situar por qué se sitúa perfectamente este milagro de la fuente justo enfrente de la ermita en las tierras de Talamanca. Y aquí vemos posibles ubicaciones de la fuente. Este mapa y otro que viene a continuación los hizo Ana Rosa. ¿Cómo se apellida ella? Ana Rosa Pascual. Ana Rosa Pascual, que es vecina de aquí y que bueno, le ha interesado bastante esta cuestión. Esto es Caraquiz, Valdepiélagos, Talamanca, y entonces, según las descripciones del 1752 y tal, la original fuente de San Isidro podría tratarse de un manantial que está aquí, del manantial Sotillo que está aquí, y si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que a estos dos manantiales que ya tenemos señalados, vemos un estanque que aquí aparece como manantial Alfredo. No sé exactamente quién es Alfredo, pero vamos a ver, esto es la Granja Escuela, y los señores de la Granja Escuela nos dijeron que cuando ellos llegaron hace décadas, sabían que había una tradición por esta zona de una fuente de San Isidro, con lo que tiene muy posiblemente, seguramente, en su tiempo hubo varias fuentes por la zona, varios manantiales que tenían fama de haber sido creados milagrosamente por San Isidro, pero el que podemos establecer como fuente que nos ha llegado la tradición oral hasta el día de hoy, fuente de San Isidro, es la que está justo en la Granja Escuela, pues bajando. Y aquí vemos también, esto es el núcleo urbano de Talamanca, y vemos que nos encontramos con el camino del Molino de San Isidro y también con una estructura que se le conoce como el Molino de San Isidro. Si vemos en la siguiente diapositiva, pues vemos una ampliación, ¿vale?, del camino del Molino de San Isidro. Aquí vemos que en Talamanca efectivamente se sitúa no solo el milagro de la fuente en sitios concretos, sino también el propio Molino de San Isidro, que el molino es donde llevó a moler el grano, que era muy poco porque se lo dio a las palomas hambrientas, y de manera milagrosa pues su generosidad fue compensada y hubo una gran producción. Bueno, pues aquí vamos a empezar a ver las primeras referencias escritas que encontramos. Se escribe Eraza, pero se pronuncia Erraza. Topográficas. Esto es la Granja Escuela, ¿vale?, que actualmente los vecinos le conocen como la zona de Raza. En 1579 ya aparece. El río que pasa más cerca de este lugar se llama Jarama, pasa legua y media, etcétera. Hay huertos en la ribera de él, como son en Uceda y en la Granja de Raza y Talamanca, que son pueblos que están en la misma ribera. Y aquí te dicen, van a moler al río de Jarama a los molinos que dicen de Raza y de la villa de Talamanca. Vemos que no hay referencia a San Isidro por el momento. Pero si pasamos, vemos que ya en el 1592 aparece San Isidro vinculado a estas tierras de los Vargas en un escrito de Alonso de Villegas, que como Emilio Guerra muy bien sabe, pues tiene toda la impresión de que son los Vargas los que son los que manejan el Concejo de Madrid por entonces, los que se lo traen a esta zona y le enseñan sus tierras, le enseñan la ermita, le cuentan las tradiciones de la mujer virtuosa de la cabeza, y ahí pues se producen las tradiciones que hoy nos han llegado. Y bueno, pues aquí te cuentan cosas interesantes de la historia del local. También se dice, y lo predicó un padre del orden de San Agustín, celebrando sus cofrades una fiesta, que gente malintencionada, por persuasión del demonio, dijeron a Isidro que su mujer daba muestras de liviandad, tratando libremente con pastores que vivían cerca de aquella ermita, y que él, llevado con celo de Dios, fue allá a remediar aquel daño de la manera que pudiese, y que la mujer, con instinto del cielo, para que él viese que era calumnia y maldad, al tiempo que llegaba, tendió su manto sobre el río y pasó sin mojarse, saliendo a recibirle. Y entonces aquí pues ya nos enteramos de por qué el milagro del manto. Y aquí esto es una
Esto es el milagro de la mantilla y que pasa por el río. Nada, sin problema. Esto es un grabado del 1615 de las averiguaciones para la beatificación de Santa María de la Cabeza. Aquí lo he cortado porque hay una cuestión interesante que tendrán que hablar Emilio Guerra y Luis Juste en relación al escudo histórico de Talamanca. Pero esto es una cosa curiosa, porque esto del 1615, lo que veis aquí es Caraquiz, lo que veis aquí es la ermita de Torrelaguna y lo que veis aquí es la Granja Escuela. Poco negocio en España podrán decir que tienen un grabado de cómo eran en 1615. Y aquí está el río Jarama. No lo veis, pero Santa María de la Cabeza está pasando por un paño. Y si pasamos, pues vemos una representación del mismo milagro en 1752 y lo mismo. Aquí aparece Caraquiz, no sé si lo leéis, pero pone Caraquiz. Esto es el término municipal de Talamanca, la granja de la Raza, la actual Granja Escuela, y esto es la ermita de Torrelaguna, y esto es el río Jarama. Bueno, y ya en el siglo XVII hemos visto que la Raza está nombrada de las relaciones topográficas en 1579, que ya aparece a finales del siglo XVI, ya aparece vinculado aquí aparecen vinculados San Isidro Santa María de la Cabeza. Y en el siglo XVII ya tenemos referencias escritas que lo enmarcan todo dentro del trabajo que este matrimonio haría en las tierras de los Vargas y con su patrón legendario Iván de Vargas. Y aquí, por ejemplo, Jerónimo de Quintana, en 1629, tenía noticias de Isidro Iván de Vargas, caballero de los calificados de Madrid, de grandes heredades, por haberle labrado algunas que tenía cerca de Talamanca, en una alquería llamada Herraza, que eran suyas. Y después Gregorio de Argaiz, en 1671, pues cuenta un poco por qué llegan aquí. Antes que entrara en Madrid, tengo por cierto que este santo se pasó a vivir a Talamanca con su mujer, porque es tradición que en ella tuvo a renta una hacienda de un vecino de Madrid llamado Iván de Vargas. Y hablan de la ermita. Conócese con más evidencia sabiendo que su mujer María visitaba la ermita a imagen de Nuestra Señora de la Cabeza. Pues aquí lo que te hablan siempre es que Talamanca en aquel tiempo, en la Edad Media, tenía muchas iglesias, monasterios, y que se radican aquí precisamente porque tenían oportunidad de rezar mucho. Bueno, dice que no aquí porque no fueron una sino distintas imágenes y servida a distintos monasterios de monje uno y de monja otro en tiempo de los godos. Te establece que en tiempo de los godos aquí había mucha religiosidad y que era muy antigua y que por eso ellos acaban aquí. ¿Veis? Y aquí pues te lo explica. La villa de Talamanca, en la antigüedad célebre fortaleza por los vestigios que permanecen, muestra ser de romanos. Yo creo que José Manuel Castellano se lo discutiría, ¿no? Porque al parecer muestra ser de árabes, ¿no? Y las murallas en su construcción ostentan lo mismo, circundándola con 4 puertas a los 4 horizontes. Fue lugar de grande población, con 6 parroquias, de las que solo existen la de Santa María de la Almudena y la de San Juan Bautista, o por la infelicidad de los tiempos o por la intemperie del sitio, a cuya causa se haya reducida a 80 vecinos. Pues como veis, salen datos muy curiosos y bonitos de la historia de Talamanca a través de las investigaciones de San Isidro. Si pasamos, vemos que Talamanca pues también luchó por ser el lugar donde se casaron, en 1752. Desde por Talamanca, sobre la tradición y fama, se alegan los desposorios del santo labrador con una hija de aquella villa, que fue la Beata María de la Cabeza. O sea, vuestros antepasados decían que Santa María era de aquí y que se casaron aquí. Y no solo eso, sino que a Iván de Vargas le ponían como dueño de las tierras de aquí, porque directamente Alfonso VI se la dio por la reconquista de Madrid. Vamos, ya la historia, pues cada siglo que pasa se va adornando más y se le ponen pues más. Y vuelven a contar lo mismo, que están aquí porque frecuentaban sus devotos ejercicios en las muchas iglesias que había entonces en ella. Te hablan de Santa María la Mayor de la Almudena y bueno, pues siempre se hace alusión al gran número de iglesias que había aquí en Talamanca. Si seguimos, bueno, esto es genealogía, pero aquí lo interesante es que en 1752 vemos que los Vargas seguían teniendo el mayorazgo sobre toda esta zona de la Raza, y entonces pues podemos ver que su larga mano pues seguramente estaba también detrás de esta producción que se hace en el siglo XVIII, como estaba en la que se hacía en el siglo XVI y en el siglo XVII. Pasamos.
No es la misma. Sí, es la siguiente. Bueno, y aquí es lo que vimos antes, que esto es, se consultan unos títulos de linderos. ¿Cómo consulta este señor, que era un fraile, los títulos de lindero de los mayorazgos de los Vargas? Pues muy posiblemente porque los mismos Vargas se los dieron para darle prestigio a sus tierras y tal. Aquí tienes toda la información que tú quieras. Y esto es lo que hablamos antes, de que por eso podemos tener muy bien situada el lugar donde la tradición dice que estuvo el santo matrimonio. Ya pasamos. Y bueno, pues aquí también cuenta historia del lugar, de la zona, con esta maravilla que se extendió por todas partes. Fueron muchos los pueblos que frecuentaron su ermita, la de Torrelaguna, como la practicaron por tiempo las villas de Talamanca, Uceda, Valdetorres y El Molar, yendo también en procesión y alistándose en su hermandad. En aquel tiempo, en todos estos pueblos partían procesiones para la ermita de Torrelaguna. Bueno, y aquí esto es un milagro que pasó, que pasó en el, bueno, que se dice que pasó en el 1597 a un tal Roque de Heredia. Caminando de Talamanca el día 8 de septiembre para asistir a la fiesta, etcétera, era preciso para llegar a la ermita el paso del río Jarama, pero lo halló imposible de vadear por venir soberbio el río, a causa de las muchas lluvias, como hoy, y no habiendo barca ni puente allí cerca, por dejar muy atrás la nueva de Talamanca, dudó si tentaría al vado. Al fin, movido de la ansia de llegar con tiempo a la fiesta, pisó a la pequeña mula que le conducía, la que repugnante entró en las aguas, pero apenas llegó al medio, cuando aturdido él y atolondrada la mula, iban a ser víctima funesta de su arrojo, en el infeliz sepulcro de las hinchadas olas, pues éstas con el ímpetu de su corriente arrebataron la mula. Bueno, pues como imagináis, pues se encomendó a Santa María de la Cabeza, que es la santa que pasó justo por ese mismo lugar del Jarama sobre una mantilla, y este señor Roque Heredia pasó al otro lado y lo pudo contar, y se quedó esta tradición de un milagro a un vecino de Talamanca en el 1597 por intermediación de la santa. Muy posiblemente también, cuando los Vargas tuvieron conocimiento de estos hechos, pues también le darían difusión y casi 200 años después le darían noticia a quien lo escribió, a quien lo dejó por escrito. Y aquí, bueno, vemos otra obra donde también dicen cuestiones interesantes. Dice: la antigua lugar hablar de Isidro y de Villa de Talamanca es particular devota suya, porque para serlo tiene singulares razones. Y entonces, bueno, pues te cuenta, pues eso, que la raza, que era Iván de Vargas, que se le había muerto quien llevaba la finca, entonces habían escuchado hablar de San Isidro y los habían traído aquí a trabajar, etcétera. En todos aquellos pueblos se hablaba mucho de su virtud y la alababan de hombre de bien, de muy juicioso y de mucha verdad. Se dice de la fama que tenía San Isidro en vida aquí. Si pasamos, bueno, pues aquí cuenta, ¿no? Oyendo el noble Iván de Vargas a los labradores del lugar de San Isidro, Santa María, pues negoció con él un arrendamiento y vino aquí a trabajar. Y bueno, pues lo que después cuentan es que lo hizo también, que se lo acabó llevando a las tierras principales de la familia en Madrid. Sí, pasamos. Y bueno, aquí nos volvemos a encontrar con cuestiones muy interesantes de la historia de Talamanca. Dice: era esta villa en aquel tiempo uno de los mayores pueblos de Castilla, y aunque no tan florido y populoso como antes, mucho menos arruinado que le vemos después. O sea, está hablando en la época de San Isidro, en relación al siglo XVIII. Está situada en la ribera del Jarama, a la parte oriental, y en los vestigios que aún no ha podido sepultar entre sus muchas ruinas la fatalidad de los tiempos, se está manifestando la suntuosidad que en lo pasado coronó la grandeza de esta población antiquísima. Fijaos cómo la fama que tenía Talamanca, y que todo esto, por cierto, se está ahora redescubriendo. Aquí pues tenemos al concejal, que está haciendo una buena labor al respecto, tenemos a José Manuel, tenemos a Julio Real, que acaban de hacer un dossier específico en la Gatera de la Villa sobre Talamanca. Bueno, pues todo esto, en este caso Nicolás José de la Cruz, pues fue vuestro antecesor en esta tarea, ¿no?, de dejar constancia de la historia de Talamanca. Tenía entonces algunas iglesias con buen número de eclesiásticos, que no era poco a causa de las recientes extorsiones que había padecido de los moros por perderla y de los cristianos por ganarla. Y aquí dice lo mismo, que la oportunidad que había aquí con tanta iglesia para frecuentar los sacramentos, ir a misa, etcétera, es lo que hace que
San Isidro y su mujer pues acaben aceptando la oferta de trabajo de Iván de Vargas y asentándose aquí. Si pasamos, bueno, hay otra cuestión que también se ha podido rescatar a través de San Isidro, que es que había otro santo que también Talamanca decía que era de aquí, que era San Vidal mártir. San Vidal mártir, pues digamos, la importancia que tiene en esta zona sobre todo es porque la tradición le coloca como padre de los santos niños Justo y Pastor, que como sabéis pues tienen una presencia muy fuerte en Alcalá de Henares y en Tielmes y en otra zona de Madrid. Aquí vemos un trabajo de la Universidad de Lleida, dice: como es sabido, Justo y Pastor eran dos hermanos de 7 y 9 años, hijos de San Vidal, soldado romano martirizado en Italia en el año 293 por no renunciar a la fe de Cristo. Bueno, pues ahora veremos que estos son los santos niños, que tienen mucha devoción en Madrid, y si pasamos, ahora veremos por qué se vincula a San Vidal mártir, al que la tradición pone como padre de los santos niños madrileños, aunque eso es más bien tradición. Pues aquí, por ejemplo, vemos en una obra del 1654, si no me equivoco, que trata de la historia de Toledo, dice: bien probado queda como la ciudad de Termeda. En alguna obra antigua aparece que San Vidal era de una tal ciudad de Termeda. Entonces se ve que hubo varias localidades que se peleaban alegando ser ellos Termeda. Fue en la Carpetana, y que de ella fue natural San Vidal mártir, padre de los santos mártires complutenses San Justo y Pastor. Y aunque Rochulo diga que es Talamanca, es más cierto ser Tielmes, como se ha probado por estar más en vecindad de Compluto, de Alcalá de Henares, Tielmes, que Talamanca, y de este parecer es Rodrigo Caro, etcétera, etcétera. Si seguimos, en esta historia de Compluto, de Alcalá de Henares, nos volvemos a encontrar esta polémica. Dice: ni hay que detenernos, ni la antigua Termeda fue Talamanca, pues ya dijimos que los niños donde estaban imprimían un amoroso, indeleble carácter en cuyas señas viviese eternamente la memoria suya, y de que no se halla nada en Talamanca. El argumento que da: es imposible que el padre de los santos niños estuviese en Talamanca porque no hay devoción por él allí, por los santos niños, y si hubiesen pasado por allí, pues tenían tanta santidad que esto sería de otra manera. Pues supongo que aquí los vecinos de Talamanca tendrán otra perspectiva y defenderán que San Vidal pues era de aquí. Y si pasamos, pues lo mismo. Esto es Francisco Antonio Serrano, del que ya hemos hablado, que en el 1752 dice: es también opinión que nació en esta villa San Vidal mártir, padre de San Justo y Pastor. Bueno, pues que sepáis que eso es una tradición también que tenéis a recuperar. Y si pasamos aquí, este es el escudo histórico recuperado de Cobeña. Yo no voy a hablar del escudo histórico recuperado de Talamanca porque aquí tenemos a Luis Juste y a Emilio Guerra, que son los que lo han recuperado y que van a hablar, pero simplemente apuntar que también los estudios sobre San Isidro de Santa María de la Cabeza están ayudando a recuperar pues estos fragmentos de historia. Esto, por ejemplo, es el escudo de Cobeña, que aparece en el mismo grabado donde aparece el escudo de Talamanca, que ahora os hablarán ellos. Y bueno, pues esto se representa a un reconquistador de Córdoba que era natural de Cobeña. Y bueno, pues es curioso cómo a través de estas investigaciones pues se pueden descubrir fragmentos de la historia. Ya pasamos, y bueno, esta es la última parte de mi conferencia, que es la menos importante, pero que bueno, que da un poco de sentido a lo que estoy diciendo yo, ¿no? Porque diréis, bueno, ¿y qué hace hablándonos de tradiciones madrileñas un tipo con acento malagueño? No parece lo más lógico del mundo. Bueno, pues como dije, durante siglos las diferentes ramas familiares de los Vargas estuvieron pleiteando entre ellas para quién tenía una llave del sepulcro de San Isidro. En mi caso, desciendo de la familia Vargas, y en mi familia se mantuvo una llave hasta 1894, hasta el primo hermano de mi tatarabuelo. Entonces hemos estado haciendo investigaciones familiares y tal, porque había una memoria ahí difusa, y en parte con estas investigaciones pues es como se ha ido descubriendo todas estas cuestiones, y sin duda pues con la ayuda de gente que sabe mucho más, pues como José Manuel, como Emilio, como Luis y como el resto de amigos. Entonces, bueno, pues si pasamos, simplemente veis ya en 1421 y 1426 aparecen los Vargas con llave del sepulcro de San Isidro. No pasa. Bueno,
Bueno, simplemente decir, aquí lo que... Bueno, puedo seguir mientras Carlos... En el siglo XVI vamos a ver a las diferentes ramas de la familia, digamos, todas interconectadas para lograr la beatificación y canonización de San Isidro. Llegan incluso a obtener que les pongan el cuerpo en la capilla de una de las ramas de la familia. En 1567 aparecen las 4 llaves en manos de los Vargas. Las referencias escritas de Lope de Vega pues también se pueden encardinar en estos tejemanejes de esta familia. Sí, bueno, ya estamos terminando, esto es simplemente para encuadrarla. Estupendo. Ahí en el no, en el árbol, aquí mismo, sí. Bueno, esto es un pleito que encontré. Esta es la rama mía, la que le llegó la 4ª llave del sepulcro de San Isidro, y esto lo encontré en la Biblioteca Nacional, y gracias a esto se ha podido, todas estas genealogías que hemos estado viendo y tal, en gran parte se han podido trazar gracias a este árbol de este pleito, que te sitúa a los Vargas desde el 1450 aproximadamente hasta el 1770. Entonces seguimos. Bueno, esta es la historia del linaje Gudiel de Vargas, que es mi rama, pero tampoco es lo que hoy nos trae aquí. Seguimos. Esta rama tenía también sus propias tradiciones en Toledo con San Ildefonso y con Nuestra Señora Atocha, que van a converger también con San Isidro. Y bueno, pues esta es la llave que tenía mi familia hasta fecha relativamente reciente, un siglo y pico. Tenían la llave por ser dueños de esta propiedad. Esto se supone que era la casa de Iván de Vargas, está en Madrid, y quien tenía la propiedad y descendía de Iván de Vargas tenía la llave. Esto es un grabado de lo que era aquello. En época de Gallardón pues se derribó, estaba en una situación de ruina, y ahora está la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas. Y seguimos, bueno, se ha vuelto a... Bueno, pues vamos, yo creo que ya no importa, porque bueno, simplemente era esta cuestión. Y bueno, pues dicho eso, pues ya solo me queda daros las gracias a todos los asistentes, al ayuntamiento, a las instituciones colaboradoras, y nada, en lo muy poco que yo pueda ayudar para rescatar vuestras tradiciones ligadas con San Isidro, que a su vez son también tradiciones de mi propia familia, pues yo me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Mi nombre es Emilio Guerra Chavarino. Entre mis apellidos no hay ningún Vargas. El motivo de venir... Bueno, primero agradezco a todas las autoridades, a los amigos que me han invitado a participar, y paso a hablaros un poco sobre el escudo que hemos descubierto, y que se basa en este grabado del año 1615, que se encuentra en un documento de la canonización de Santa María de la Cabeza. Vamos a ver. Como veis, y ya lo conocéis, es un documento que tiene una serie de escudos aquí en la parte de abajo, que la mayoría de ellos no se han respetado. El único que se ha respetado aparentemente es el de Tor de Laguna, así era el nombre de Torre Laguna antiguamente. Estos son 3 escudos que no se han respetado y que tratamos ahora de incorporarlos a la sociedad. El grabado del que estamos hablando es del padre Perret, que la verdad es que no sé quién es. Fue un señor que hizo este grabado y ha perdurado el grabado, pero no el personaje. Se encuentra en los libros de información para el proceso apostólico de canonización de María de la Cabeza. Y se encuentra en el archivo de la Villa de Madrid, y si queréis verlo personalmente, no tenéis nada más que ir allí,
y esta es la referencia, Secretaría 2/276/20, o sea que lo podéis consultar si tenéis ese interés. Y este es el documento. Pues yo, aprovechando que no me veían, pues hice la fotografía, porque en todos estos sitios, no sé por qué, están prohibidos hacer fotografías, como si fuéramos a alterar la historia, ¿no? Pero la Constitución dice que tenemos que contar con todas las ventajas, con todo el apoyo de las autoridades para fomentar la cultura, pero luego vamos a estos sitios y nos ponen trabas continuamente. Así que hay que hacer la trampa de hacer la fotografía, que no te vean. El grabado yo lo divido en dos partes, la parte superior y la parte inferior. La parte superior, ahora lo vamos a ver detenidamente, se encuentran unos escudos de San Isidro y de Santa María de la Cabeza. Son ideas de uno de Juan Hurtado de Mendoza, que como no sé si sabéis, pero fue el que consiguió para el escudo de Madrid que le colocaran la corona, ¿no? Y pasó a la historia, entre otras cosas, por ello. Y el otro es idea de Fray Domingo de Mendoza, que fue, eso sí, un dominico al que se le debe la canonización de San Isidro. Es el personaje más importante y menos conocido que intervino en la canonización de San Isidro. Y la parte inferior, pues es el grabado que ya conocemos. La parte superior, escudo de San Isidro, tiene aquí un texto que es: quien aguija, si a Dios llega, goza y ciega. No sabemos más o menos lo que quiere decir, pero hace muy bonito. Aquí dice: el Santo Sacramento sea alabado, eso sí lo entendemos. Esto representa a Dios y estos angelitos representan al cielo. Y luego el escudo de María: hacen camino las aguas y reverencia cuando pasa la inocencia. Pues interpretarlo como queráis. Y en la parte de abajo es quizás la fuente de todo esto. Ganan 100 días de perdón por nuestro Santísimo Padre Paulo V, por cada vez que se reverencieren el Santísimo Sacramento a instancia de la Majestad Católica don Filipo, nuestro Señor, con licencia y bula de la Cruz. Y aquí es donde se dice que el Padre Ferret, atendiendo la petición de Fray Domingo de Mendoza, el que hizo este escudo, ordenó la producción de este grabado. Concretándonos en el escudo de San Isidro, aquí hay un texto en latín que no lo voy a traducir porque todos sabemos latín, o sea, no es necesario, ¿no? Y está dividido en 3 partes. En la primera está la aguijada. Sabéis que la aguijada era el instrumento que utilizaban, o que se utiliza hasta hace muy poquito, para limpiar la reja del arado, para que se pueda hincar bien en la tierra y levantar el surco, ¿no? Después, en el centro, está un rosario y 3 haces de espigas. Lo del rosario es una de las muchas cosas que se han ido añadiendo a la historia de San Isidro, porque resulta que el rosario es una obra, un utensilio de culto, de rezo, creado muy posterior a San Isidro. O sea que San Isidro no tenía ni idea de lo que era un rosario, pero había que hacía muy bonito y por eso le ponen aquí el rosario. Y luego aquí en la tercera parte pues está la hoz. Y el texto, repito: quien aguija, si a Dios llega, goza y ciega. El Santísimo Sacramento, pues lo que he dicho antes, los ángeles representan el cielo y la Eucaristía pues representa a Dios.
Y el de Santa María de la Cabeza, pues también tiene un texto en latín y está dividido en 3 partes. Y es muy curioso lo que aquí añaden. En la primera, la parte izquierda, es una lámpara, una tea encendida y una escoba. Que no sé para qué. En el centro lo mismo, un rosario y esta vez 2 haces de espigas, ¿no? Y a la derecha, pues desde luego esto ya es indescifrable. Son piezas de hilandera, diversas piezas de hilandera. Esto dicen que es una almohadilla y este es pues la rueca se llama, ¿no? Donde se alaba. Fue en aquella época se atribuyó a Santa María de la Cabeza pues que se dedicaba a hilar. Bueno, pues se ha dicho tantas cosas de Santa María de la Cabeza, porque en realidad lo que se sabe de ella está escrito en el Códice de San Isidro, el que se ha llamado siempre de Juan Diácono. Y allí lo único que se dice de Santa María de la Cabeza es que era, primero, no tiene nombre, es anónima, tiene un personaje secundario, el personaje principal es lógicamente Isidro, y María pues interviene en un milagro, el milagro de la olla, y prácticamente nada más. No se dice nada de ella. Bueno, es salirme un poco del tema. Luego, si queréis, me podéis hacer preguntas. Entonces, ya analizando aquí el grabado, tenemos arriba en los escudos de la Santa Sede, de la monarquía hispánica, del arzobispado de Toledo y el oso y madroño de Madrid. Y en la parte de abajo, pues escudos de Uceda, Tordelaguna, Humanes, Cobeña, Paracuellos, Talamanca y Buitrago. Y en la parte de abajo el texto es: la bendita labradora, María de la Cabeza, única y santa mujer de San Isidro, el labrador de Madrid. Repito aquí lo que he dicho antes, los haya empleado, son el escudo de Santa Sede, el de la monarquía hispánica, el arzobispado y la Villa de Madrid. ¿O se me han acabado las pilas? Ah, sí, espera. Bueno, el escudo de Talamanca. El escudo actual de Talamanca reproduce el puente romano. Bueno, en el escudo de armas yo entiendo que se debe de incluir todo aquello que la localidad está orgulloso de poseer o de haber poseído. Lógicamente, Talamanca tiene que estar muy orgullosa de tener un puente romano y por lo tanto le corresponde estar incluido en este escudo de armas. Pero luego aparece un león rampante y una letra A, que la verdad es que no sé de dónde viene. Si alguno de vosotros me lo puede decir, pues se lo agradecería, pero lo he estado buscando. Armántica. ¿Y lo del león? Siempre se ha dicho que por la fuerza que tuvo, o el poderío que tuvo Talamanca en una época, y que luego es también un detalle de que el león no tiene dientes, que es un león que vino a menos. Ah, muy bien. Bien, pues el actual, pues el que yo es un escudo que yo descubrí en el archivo de Villa, pues me imagino que hace más de 10 años, y yo lo he puesto en el
en la portada de uno de mis libros de San Isidro, que se editó en el año 13, o sea, a los 400 años, prácticamente, no, en el 15, a los 400 años de haber sido publicado el grabado. Bueno, pues aquí en este escudo tenemos la cruz. Hay un texto, fijaros, esta cruz puede ser de varias órdenes militares, Alcántara entre ellas, ¿no? Pero depende del color que tenga, si es verde o si es rojo. Por eso yo dejo esto abierto para que otros investigadores de Talamanca profundicen sobre ello. Lo que sí sé es que en las relaciones topográficas de Felipe II, estas relaciones topográficas fueron... Felipe II hizo una encuesta cuando se vino aquí a tomar posesión del reinado, pues quería saber a dónde había llegado, quería conocer su nueva patria, ¿no? Porque él era prácticamente, aunque nació en España, pero era un extranjero. Su padre no sabía ni hablar castellano, ¿no? Entonces, Felipe II lo que hizo fue hacer una encuesta preguntando a cada localidad, pues, de qué vivía, qué se producía, qué iglesias tenía, si había río, cuál era la población que estaba al lado. O sea, quería Felipe II hacer una enciclopedia de su nueva patria. Y cuando llega aquí a Talamanca, pues Talamanca contesta, tiene una contestación muy amplia, muy completa, muy detallada. Sería interesante que se hiciera conocedor de ella al pueblo de Talamanca, en donde sí se menciona a este escudo, en donde se dice que a los lados tiene dos escudos de unas armas que son una cruz vana y unos castillos. ¿Qué significa una cruz vana? También lo dejo a los investigadores locales para que... Sí. Eso, perdón, el escudo de Alabasta ha desaparecido. El de la cruz vana es uno chiquitito que hay ahí. El de los castillos está aquí, en esa casa. ¿Ah, sí? Pues es distinto a eso. Ya. Ya, pues es muy interesante. El de la Alabasta ha desaparecido. El de la cruz vana es la cruz de la Victoria o algo así, que está en una casita dada la vuelta. Ah, sí. Se supone que estaba a un lado, y la de los 4 castillos, que el texto lo pone, que hay dividido en cuarteles, dos escudos pequeñitos, con 4 castillos, que está justo en esa casita. Ah, pues luego a la salida lo iremos... No he el móvil, pero bueno, ya lo conocen todos, ya. Lo iremos a ver, pues muy agradecido. Es al revés, ¿no? Está al revés, entonces dice que están los lados. Parece ser que la cruz de la Victoria, o cruz de la hermana de la Victoria, o algo así, que es algo con los años. Y otro chiquitito con 4 castillos. Bueno, este es el libro que os he dicho. Pero bueno, se le ve perfectamente. Ya, este es el libro que salió hace 3 años, en donde incluyo el grabado. Y el día 14 de este mes sale el otro libro, el tomo 5, en donde también incluyo este grabado. Este es el tomo 2. Y este es en el tomo 5, en donde reproduzco los escudos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Uceda, Torrelaguna, Cobeña, Paracuellos, Talamanca y Buitrago. Escudos olvidados que deberían reponerse. Bueno, eso es una opinión. No sé todavía la opinión de Buitrago, y tampoco sé de Paracuellos, y los demás ya veo que están muy interesados en recuperarlo. Y prácticamente
esto es lo que más o menos quería deciros, ¿eh? Así que si queréis alguna pregunta, pues libremente las podéis hacer.